Buenos días, Luis Andrés Romero, Joyce, Lenin Fuentes, buenos días. Dirígete al Classroom, por favor. Ya, este examen de formulario se encuentra en la semana 4. Se encuentra en la semana 4. Jefe, Semestral San Marcos, Climatología, publicado a las 8:05. ¿Apareció? Confírmame ello, por favor. ¿Apareció? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Vamos a resolverlo.
Tengo 6 respuestas.
Te queda 1 minuto. Muy bien, chicos, procedo a cerrar. Tengo 32 respuestas. ¿Y cuántas personas hay acá? Hay 53. 53, me faltan por lo menos como 21 respuestas. Te doy 10 segundos y cierro. ¿Ya? 10 segundos y cierro. 10 segundos y cierro. Voy a importar las notas. Ya tengo una respuesta más. Por favor, se te dice siempre que llegues temprano y que vayas al Classroom y tomes el examen de formulario. Una respuesta más, 34. Voy a importar las notas, ¿ya? Importo las calificaciones. Y las personas que sacaron 100 puntos son, a ver, vamos a ver, si alguien sacó 100 puntos. Uy, nadie sacó 100 puntos. 80 sacó Erika, Ángel Mateo 80, Ángel Mateo 80, Miriam Guzmán 80, Leslie de la Cruz 80, Abby Lady 80 puntos y listo. Nadie sacó 100 puntos. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? ¿Están tristes todavía? Nadie sacó 100 puntos y tengo 35 respuestas. Te equivocaste en la última, siempre. Bueno, en el formulario tiene que haber una que sea la más difícil. ¿Ya? Voy a cerrar este formulario.
completamente. Ujú, ya está. Vamos a ver las preguntas, ¿ya? Es el promedio de tiempo atmosférico de un área determinada en un lapso de 30 años. Eso es. Muy bien, Megan. Eso es clima, ¿cierto? Eso es clima. Segunda pregunta. ¿Son considerados factores geográficos del clima excepto energía solar? Muy bien. ¿Solamente Megan ha respondido correctamente? Vamos con la tercera pregunta. En relación, es la relación que existe entre el contenido de moléculas de vapor de agua que existe en el aire y el contenido de moléculas de vapor de agua que se requiere para la saturación y que se expresa en porcentaje. ¿Qué elemento es? La humedad, ¿no, Leslie? Miriam, la humedad relativa es aquella que se mide porcentualmente, la humedad relativa. Seguimos. Tipo de precipitación que ocurre cuando convergen dos corrientes de aire, cuando dos corrientes de aire chocan. ¿Cómo se llama ese tipo de precipitación? Orográfica, frontal, convectiva o ciclónica. Bien, Leslie, es frontal, perfecto. Factor climático que genera climas de gran contraste térmico. Continentalidad, relieve, oceanidad o vegetación. ¿Cuál es? Continentali, continentalidad. Continentalidad. Muy bien, Mega. Vamos ahora sí a proyectar la diapositiva perteneciente a la clase de esta semana. ¿Puedes ver la diapositiva? Sí, listo. Ha cambiado la presentación del Meet. Bueno, el mío sí. Y vamos a iniciar. El tema del día de hoy es climatología 2, generalidades, que nos falta todavía realizar algunos elementos climáticos, tales como la presión atmosférica y los vientos, y también acerca de la climatología peruana, ¿ya? Pero antes vamos a repasar. Me
Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya, listo. Las disculpas del caso. Mi laptop se reinició y tuve que esperar todavía que actualice un rato. Voy entonces a proyectar nuevamente la diapositiva. Listo, ¿puedes observar la PPT? Uy, se congeló. Sí, muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Ya? Me vas a indicar, Antonella, en qué momento paro, ¿ya? ¿Me avisas, Antonella, en qué momento paro? Antonella Jaramillo, ¿me avisas? Ya, listo. Chicos, para todos en el chat. Instrumento que se usa para medir la humedad absoluta. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la humedad absoluta? Vamos, ¿qué instrumento se usa para medir la humedad absoluta? Higrómetro, cicrómetro, ¿cuál de los dos? Higrómetro, higrómetro. ¿Estás dudando? ¿Te acuerdas que hay dos tipos de humedad? Sí, ¿cierto? Hay dos tipos de humedad. Tienes la humedad relativa y también tienes a la humedad absoluta. Y hay dos instrumentos. Tenemos nosotros al higrómetro y al cicrómetro. Y en este caso, quien mide la humedad absoluta es el
Ciclómetro, ¿no? Es el ciclómetro. Listo, me vas a indicar ahora en qué momento paro la ruleta, ¿ya? ¿En qué momento paro la ruleta, Lenín? ¿Me avisas? Listo, ¿en qué momento paro? Ahora, la isolínea de la nubosidad es. ¿Cuál es la isolínea de la nubosidad? ¿Cuál es la isolínea de la nubosidad, chicos? Es la isonefa, ¿cierto? Es la isonefa, muy bien. Vamos a continuar. Ujú, ya está. No te olvides que humedad absoluta es ciclómetro y el higrómetro es humedad relativa, ¿ya? Continuamos aquí. Leslie, ¿me dices en qué momento paro, Leslie? Dispare. Ujú, listo. Es el estado momentáneo de la atmósfera. Es el estado momentáneo de la atmósfera. ¿De quién estamos hablando? Es el estado momentáneo de la atmósfera. ¿Qué es? ¿Clima o tiempo atmosférico? Si te dice que es el estado momentáneo de la atmósfera. Megan dice que es tiempo atmosférico. Los demás, tiempo, ¿cierto? Tiempo atmosférico. Muy bien, tiempo atmosférico. Continuamos. Miriam, ¿me dices en qué momento paro, Miriam? Stop. Uy, esa es la isolínea otra vez. A ver, nuevamente, Miriam. La misma pregunta. Vamos, la tercera es la vencida, Miriam. Definitivamente la ruleta no quiere jugar contigo, Miriam. Ya me di cuenta ya. No quiere. Tres veces la misma pregunta, Miriam. Ujú. Vamos a desarrollar otra, ya chicos, todos en el chat. La energía solar y los movimientos terrestres son factores climáticos, geográficos o cósmicos. La energía solar y los movimientos terrestres son factores cósmicos o geográficos. Muy bien, son factores climáticos cósmicos. ¿El factor continentalidad genera climas moderados o extremos? ¿El factor continentalidad genera climas moderados o extremos? Genera climas extremos. Muy bien. Vas a señalar si es verdadero o falso, ¿ya? Primer enunciado. La continentalidad determina una menor amplitud térmica entre el día y la noche en un determinado lugar. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Porque determina una mayor amplitud térmica. Letra B.
El heliógrafo permite medir la radiación solar, ¿verdadero o falso? El heliógrafo permite medir la radiación solar, ¿verdadero o falso? Verdadero. Letra C. Cuando se incrementa la altitud, disminuye la asimilación de oxígeno, ¿verdadero o falso? Esto es verdadero. Ya está. Vamos con los otros elementos climáticos que nos faltan. Nos faltó hablar acerca de la presión atmosférica. Recuerda que es el peso que ejerce el aire, ya la fuerza que ejerce el peso del aire sobre la superficie. Tenemos una isolínea. La línea que une los puntos de igual medición de presión atmosférica es la isóbara. Y el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica viene a ser el barómetro. ¿Cuáles son los factores que alteran la presión? Pues viene a ser la altitud, la temperatura y la humedad. A mayor altitud hay menor presión y a menor altitud hay mayor presión. Esta es una relación inversa. Vamos a jugar ahora con la temperatura. A mayor temperatura, menor presión. A menor temperatura, mayor presión. También es una relación inversa, ¿ya? En esta imagen tienes a la cima del Everest a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Aquí, el nivel del mar. Dime, ¿en dónde hay mayor presión atmosférica? ¿En la cima del Everest o en el nivel del mar? ¿En dónde? ¿En dónde hay mayor presión? ¿En la cima del Everest o a nivel del mar? Según las reglas ya vistas. Muy bien, a nivel del mar. Con la humedad, a menor humedad, menor presión. A mayor humedad, mayor presión. Y en este caso es una relación directa. Vientos. Los vientos chicos son desplazamientos de masas de aire, ¿ya? Y tenemos estas isolíneas. La isolínea que mide las zonas no, de igual, o que te presentan las zonas de igual dirección del viento, viene a ser la isógona, y las líneas que unen los puntos de igual velocidad de los vientos se llama isotaca, ¿ya? Isógona dirección, isotaca velocidad. Tenemos instrumentos. La veleta, ese gallito que has visto en las granjas, en películas, ¿ya? En donde se muestran los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, pues se llama veleta. Se llama veleta y te va a indicar la dirección del viento. Luego tenemos al anemómetro. El anemómetro te indica la velocidad del viento. Y tenemos al anemoscopio. ¿Qué te va a indicar el anemoscopio? La dirección más la velocidad del viento. ¿Ya? La dirección más la velocidad del viento. Leyes de los vientos. Tenemos tres leyes de los vientos. La primera es la de Weiss-Ballot. Lo tienes en pantalla. ¿Qué te dice Weiss-Ballot? Pues te va a indicar el origen y dirección de los vientos. Te dice que los vientos se originan en las zonas en donde hay diferencia de presión entre dos frentes, ¿ya? Mira, alta presión, diferente presión. Alta presión, baja presión, entonces aquí se van a originar los vientos y se van a desplazar de la zona de alta presión hacia la zona de baja presión. Vuelvo a repetir, se desplaza de la zona de alta presión hacia la zona de baja presión. Segunda ley, la de Stephenson, te indica que a mayor diferencia de presiones va a haber mayor intensidad del viento. Más diferencia de presión, más intensidad. Entonces, la segunda ley es referida a la velocidad de los vientos. Y la tercera ley, la de Ferrel, hace referencia a una de las consecuencias del movimiento de rotación que viene a ser el efecto Coriolis, en donde se te dice que las corrientes se van a desplazar de diferente manera según los hemisferios. Por ejemplo, en el hemisferio norte, ¿hacia dónde se van? En el hemisferio norte se va hacia la derecha. ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario?
Muy bien, en sentido horario, perfecto, en sentido horario. Y en el hemisferio sur, las corrientes, perdón, se van hacia la izquierda, en sentido antihorario. Entonces, la tercera ley, que es la de Ferrel, te va a indicar la desviación de los vientos. La clasificación de los vientos es la siguiente. ¿Cuántos tipos de vientos tenemos? Vamos, ¿cuántos tipos de vientos tenemos? Nada. Dos. ¿Qué más? Yo le está intentando. Dos, me dice por ahí, está cerca. Cuatro, tres. Los vas a descubrir ahora, ¿ya? Lo vas a descubrir ahora. ¿Ves la pantalla? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Entonces vamos a dar play acá. Acá. Listo, le damos play entonces. Bienvenidos. Hoy continuaremos hablando de los vientos. Vamos a describir brevemente los tipos de vientos más comunes. De acuerdo a su dimensión o escala de recorrido, se pueden separar en tres grandes grupos. Estos pueden ser los vientos planetarios, locales o estacionales. Los vientos planetarios son causados como consecuencia del movimiento de la rotación terrestre que origina un desigual calentamiento de la atmósfera por efecto del Sol. Estos vientos ocupan grandes extensiones de la superficie terrestre y facilitan el transporte de masas de aire cálido. Los vientos estacionales son aquellos cuya dirección no permanece constante, sino que varía de acuerdo a las estaciones del año, como veremos más adelante en otro video. Los vientos locales se denominan de esta manera porque pertenecen y se manifiestan en una determinada región en particular. Son producidos como consecuencia de las características geográficas y de acuerdo a la zona obtienen diferentes nombres. Veamos cómo se producen algunas brisas de los vientos locales. Durante el día, la Tierra se calienta más rápido que el agua del mar por la acción del Sol y causa que el aire caliente ascienda y su lugar sea ocupado por aire más fresco, es decir, viento que viene del mar. De noche, la Tierra se enfría más rápido que el agua, entonces el aire que se encuentra sobre la superficie del mar está más caliente y tiende a ascender, haciendo que se produzcan un flujo de viento desde la Tierra hacia el mar. En las montañas o los valles, durante el día, el aire se calienta rápidamente y sube por la montaña. Al anochecer se enfría y se vuelve más denso y desciende al valle desde las alturas. Los vientos pueden generar al hombre muchos beneficios, pero las acciones irresponsables pueden convertir al viento en una fuerza devastadora. Cuando vayas de campamento y enciendas fuego para darte calor por la noche o cocinar algún alimento, asegúrate de armar la fogata lejos de cualquier material que pueda arder para que el fuego no se propague. Cuando hayas terminado de utilizarlo, asfixia el fuego echándole encima agua o tierra. La más mínima chispa que sea arrastrada por el viento
puede desencadenar incendios que se propagan rápidamente, destruyendo grandes áreas forestales y matando animales que quedan atrapados entre las llamas. Los tipos de vientos fue nuestro tema de hoy y hay muchos más. Los invito a ingresar a infoclima.com y a suscribirse a nuestras redes sociales para continuar aprendiendo sobre meteorología básica con nuestros videos. Hasta pronto. Entonces, ¿cuántos tipos de vientos hay? Muy bien, son 3. ¿Y cuáles son? Muy bien, son los planetarios, estacionales y también los locales, ¿no? ¿Cuáles son los que siguen una misma dirección durante todo el año? Vamos, ¿quiénes siguen una misma dirección durante todo el año? ¿Quiénes siguen una misma dirección durante todo el año? Muy bien, son los planetarios, ¿no? ¿Quiénes cambian de dirección entre el día y la noche? Los estacionales y los locales son aquellos que son propios de un lugar. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces con los vientos planetarios. Son aquellos que soplan en una misma dirección durante todo el año. Y tenemos a los vientos circumpolares, también llamados del este o polares, los vientos del oeste y los vientos alisios. En algunos libros a los vientos del oeste le llaman contralisios. No, olvida, son vientos del oeste. Los vientos alisios los puedes observar aquí de color rojo, los del oeste de color blanco y los polares o del este de color naranja. Y quiero que observes muy bien estas líneas horizontales. Te está indicando que aquí hay menor presión, ¿ya? Signo menos, menor presión. Y aquí donde tú vas a poder observar signos positivos, te está indicando que son zonas de alta presión. Y así que inicia el juego. Mira aquí. Los vientos alisios se desplazan de la zona de alta presión subtropical, hacia la zona de baja presión tropical ecuatorial. En el hemisferio sur, los vientos alisios se desplazan de la zona subtropical de alta presión hacia la zona de baja presión tropical ecuatorial. Vuelvo a repetir, vientos alisios se desplaza de la alta presión subtropical hacia la zona de baja presión tropical ecuatorial. En el hemisferio sur, los vientos alisios se desplazan de la zona de alta presión subtropical hacia la zona de baja presión ecuatorial. Lo mismo en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Voy ahora con los vientos del oeste. En el hemisferio norte se desplaza de la zona de alta presión, mira aquí, de la zona de alta presión subtropical hacia la zona de baja presión templada. En el hemisferio sur se desplaza de la zona de alta presión subtropical hacia la zona de baja presión ecuatorial, perdón, templada. Entonces, es alta presión, baja presión. Vuelvo a repetir, se desplazan los vientos del oeste de la zona de alta presión subtropical hacia la zona de baja presión templada. Vientos polares o del este, color naranjita,
Se desplaza de la zona de alta presión polar hacia la zona de baja presión templada. Aquí en el hemisferio sur se va a desplazar de la zona de alta presión polar hacia la baja zona, en este caso de lo que viene a ser la zona templada, ¿ya? La zona de baja presión templada. ¿Entendiste el juego? ¿Entendiste este desplazamiento? A ver, confírmame por el chat. ¿Entendiste el desplazamiento de los vientos? ¿Algo? ¿Estás ahí? ¿Estás vivo? ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Lo entendiste? Muy bien. Continúo. Vamos ahora con los vientos regionales, también llamados estacionales o periódicos. Estos no van a seguir una misma dirección durante todo el año, van a cambiar según las estaciones, según también el día y la noche, y según las zonas de alta o baja presión de donde nazcan estos vientos, de donde se originen estos vientos. Vientos regionales, periódicos o estacionales, son tres: brisas, monzones y ciclones. Ya el ciclón. Inicio con brisa. Es un viento que cambia de dirección entre el día y la noche. Y hay dos tipos de brisas: brisa oceánica y tienes a la brisa continental. La brisa oceánica resulta de la interacción entre el océano y el continente. Y mira aquí, observa. Brisa oceánica, interacción del océano con el continente. Y hay dos tipos de brisas. Tienes brisa de mar, que también se llama diurna o virazón, y tienes a la brisa de tierra, que se llama nocturna o terral. Brisa de mar o diurna, ¿en dónde se origina, chicos? ¿En el océano o en la parte continental? ¿En dónde? Muy bien, Megan, se origina en el océano, ¿no? Mira aquí. Zona de alta presión, el océano, y el viento se desplaza hacia la parte continental, que viene a ser la zona de baja presión. Y eso se produce en el día, ¿ya? Vamos aquí. Brisa de tierra, ¿se produce en el día o en la noche? ¿En qué momento se produce la brisa de tierra, chicos? Se produce en la noche, perfecto. Y dime, ¿dónde es la zona de alta presión? ¿En el océano o en la parte continental? ¿En dónde? Muy bien, sería en la parte continental, ¿no? Zona de alta presión y luego el viento se desplaza hacia el océano, que viene a ser la zona de baja presión. Vientos continentales, ¿la interacción es entre océano y parte continental? No. ¿Entre quiénes son ahora la interacción? Entre relieves, es decir, entre lo que viene a ser el valle y la montaña, ¿no? Entre ellos dos. Y dime, brisa de valle, ¿se produce en qué momento? ¿En la noche o en la mañana?
Perfecto, se produce en la mañana y es la interacción el valle, entre el valle y la montaña. El viento, como puedes observar, se desplaza del valle a la montaña. Entonces, la zona de alta presión viene a ser el valle y la zona de baja presión es la montaña, ¿ya? Voy ahora con brisa de montaña. ¿En qué momento se produce? ¿En el día o en la noche? Muy bien, se produce en la noche. Y la brisa de montaña, uy, agárrate, produce algo. ¿Qué cosa? Heladas. La zona de alta presión viene a ser la montaña y la zona de baja presión viene a ser el valle, ¿ya? Zona de alta presión, montaña, zona de baja presión, el valle. En la noche los vientos se desplazan del valle, de la montaña al valle. Y mira esta zona, mira este lugar. Si está poblado, olvídate. Se produce un desastre de tipo hidrometeorológico. Las heladas. ¿Y qué son las heladas? Descenso de temperatura. Y esta gente tiene que abrigarse. Especialmente tiene que abrigar a los niños, a los ancianos, a los animales. Brisa de valle guanabática, brisa de montaña o catabática. Vamos con otro viento regional, otro viento estacional o periódico. Tienes a los monzones. Los monzones son vientos que cambian de dirección según las estaciones, verano e invierno. Y particularmente ocurren en dónde? En la zona sur de Asia, en la zona meridional del continente asiático. Y resulta de la interacción entre la parte sur del continente asiático y el océano más contaminado y cálido del planeta, que es el océano Índico. Tenemos monzón de verano y monzón de invierno. Monzón de verano, los vientos se desplazan desde la zona de alta presión, que en este caso es el Océano Índico, y se desplazan hacia las zonas de baja presión, que viene a ser la parte sur de Asia. ¿Y qué se va a producir acá? Inundaciones. Monzón de invierno, los vientos se desplazan de la zona continental, que es la zona de alta presión, en el sur de Asia, hacia la zona de baja presión, que viene a ser el Océano Índico. ¿Ya? ¿Y qué se va a producir aquí, mis inundaciones? No, se producen sequías. Voy ahora con los vientos ciclónicos. Son vientos que se van a originar en zonas de baja presión o en zonas de alta presión. Tenemos al ciclón. El ciclón se va a originar en una zona de baja presión y este viento es cálido, húmedo, asciende, se condensa y ¿qué cosa va a generar? Mal tiempo, ¿no? Lluvias acompañadas de truenos, relámpagos, rayos. Y tienes también a los anticiclones. Dime, ¿los anticiclones se originan en zonas de baja presión o alta presión? ¿En dónde? En las zonas de alta presión. Perfecto. Y a diferencia del ciclón, pues el anticiclón va a descender. Es un viento seco, frío, ¿ya? Y te genera buen tiempo. Huracán, tornado. Diferencia entre huracán y tornado. ¿Cuál es peor? ¿El huracán o el tornado? Acá me dice huracán o será el tornado, Miss. Vamos a ver las diferencias entre huracanes y tornados, ¿ya? Huracán en océanos, tornados, tierra y mar. La latitud, bueno, también igual. La velocidad es mayor en los tornados, ¿no? Incluso puede llegar a 510 kilómetros por hora.
La duración, huracán, días y semanas, tornados, minutos, algunas horas. Y la escala para medir los huracanes es la de Saffir-Simpson y para medir los tornados es de Fujita-Pearson. Felizmente nosotros no poseemos, en este caso, huracanes y tornados. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿A quién tenemos? ¿Quién nos salva? ¿Quién nos protege? ¿Quién? ¿Quién no permite que se produzca ello? Los Andes, felizmente, ¿ah? Porque imagínate que si de verdad se produjeran aquí los huracanes y los tornados, ¿qué pasaría? Agárrate, ahí sí, y no es de broma, ¿no? Agarra tu casa, agarra tu techo, tu calamina, lo que sea. Con bastante cuidado. Exacto, Leslie. La escala de Saffir-Simpson de huracanes te va a indicar, ¿no?, las categorías en relación a los huracanes. Por ejemplo, tenemos la número 1, en la cual se producen vientos de 119 a 153 kilómetros por hora. Pues no hay mucho daño en esta zona, ¿no? La categoría 2 de 154 a 177 kilómetros, pues sí, en este caso hay un poco de daño en lo que se refiere al tendido eléctrico, la vegetación. También hay riesgo de que algunas construcciones se dañen. Categoría 3, de 178 a 208 kilómetros. Ya hay daños. Ahora sí, en la estructura de edificios pequeños, de servicio eléctrico y de agua, inundaciones incluso en la costa. De 209 a 251 kilómetros, categoría 4, pues hay amplios daños en donde en las viviendas, ¿no? Techos y paredes empiezan a dañarse, tienen que evacuar 3 kilómetros tierra adentro. Categoría 5 son los vientos de más de 252 kilómetros por hora. Ahí sí, pobre tu casa, hay importantes daños, no solamente en las casas, sino también en la vegetación. Y se dice, por favor, que se tiene que evacuar 6 kilómetros tierra adentro. La escala de Fujita-Pearson es en relación a los tornados, ¿no? También vamos a poder observar qué se puede producir, ¿no? De acuerdo a la velocidad del viento. Por ejemplo, de 64 a 116 kilómetros por hora, las ramas de los árboles se van a empezar a romper, ¿no? De 117 a 180 kilómetros por hora, pues algunas partes de tu techo van a también a estar desprendiéndose. De 181 a 253, pues olvídate, si tu techo es en base a tejados, es lo primero que se va a destruir, ¿no? La parte superior de la casa. De 254 a 332 kilómetros por hora, pues los techos y paredes son derrumbados, ¿no? Automóviles y trenes también empiezan a volcarse. Viento de 333 a 418 kilómetros por hora, pues los trenes, los camiones de gran peso son elevados a causa de quién, del viento. Y de 419 a 512 kilómetros por hora, pues las casas y edificios son arrancados de sus cimientos, ¿no? Y la fuerza es similar a una bomba atómica. Vamos con el tercer tipo de viento, que vienen a ser los vientos locales, ya son propios de cada región. En América tenemos, y en nuestro país, al viento Paracas, es acompañado en este caso de arena. Tenemos también aquí en Perú a otro viento local que es el de San Juan. En América tenemos el de Pampero, el de Argentina. El de África, el Siroco, el de Oceanía, Willy Willy, en Australia. Y vamos a repasar lo que hemos estado realizando, ¿ya? Vamos, dime, ¿en qué lugar se registra una menor presión atmosférica? ¿En qué lugar, ¿En qué lugar se registra una menor presión atmosférica? Obviamente que tiene que ser un lugar elevado, ¿no? ¿Cuál es el lugar más elevado entre todos los que observas ahí? Me dices Huascarán. Joseph me dice Aconcagua. ¿Cuál de los dos es?
Megan, creo que tu gatito está aplastando tu teclado. Muy bien. Es el Aconcagua, ¿cierto? Es el Aconcagua. ¿Por qué? Huascarán es el punto más alto del Perú. Depresión de Bayobar es el punto más bajo del Perú. El Aconcagua es el punto más alto de toda la cordillera de los Andes. El Coropuna es el volcán más alto del Perú. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? La que te indicó primero quién. Ñol Joseph, ¿cierto? Es el Aconcagua, que está en Argentina. Tienes 10 segundos para resolver la siguiente pregunta. Señala que los vientos se originan por diferencia de presiones. Ajá. ¿Qué ley señala que los vientos se originan por diferencia de presiones? ¿Qué ley señala que los vientos se originan por diferencia de presiones? Es la ley de Weiss-Ballot. Muy bien, la ley de Weiss-Ballot. Perfecto. Katy, ¿me vas a decir en qué momento paro ya, Katy? Vamos, Katy. ¿Me dices en qué momento paro, Katy? Amarillo, muy bien. Instrumento que registra la dirección del viento. Esta pregunta es para todos en el chat. Instrumento que registra la dirección del viento. Perfecto, viene a ser la veleta. Muy bien. César Lima, ¿y me dices en qué momento paro? ¿Ya, César? Otra vez, César, tocó amarillo. Celeste. Y la pregunta es, señale la alternativa en donde se debe registrar la mayor presión atmosférica. Ahora es lo opuesto. ¿En dónde se debe registrar la mayor presión atmosférica? Meseta del Callao. Callao. Meseta. El lugar que debe registrar la mayor presión atmosférica, en este caso, debe ser un lugar que tenga menor altitud, ¿no? Cuando se te dice menor, es porque tiene mayor altitud, y cuando te dice mayor, es que tiene menor. Tiene menor. ¿Cuál sería en este caso? Muy bien, es el tablazo de Máncora. Tablazo de Máncora. Lenin, ¿me dices en qué momento paro, Lenin? Rojito. Una pregunta sobre precipitaciones, elemento climático que ya hemos realizado anteriormente. Son precipitaciones según su proceso de formación, excepto ¿cuál no está dentro de la relación? Son precipitaciones según su proceso de formación, excepto llovizna. Es la llovizna. Ñol, ¿me dices en qué momento paro, Ñol? Moradito. No corresponde a los vientos regionales. No corresponde a los vientos regionales. A ver, ¿cuál es la respuesta para todos? Alisios, ¿no? Porque son
planetarios. Navi, ¿me dices en qué momento paro, Navi? Navi, recordar, Dota, Navi. Paro. Uy, nuevamente Navi. Amarillo otra vez. No, vamos Navi, nuevamente. Con fe, Navi. ¿Salió rojito? ¿Ya realizamos la pregunta de la chapita roja? ¿Sí? ¿Cuál nos falta? Azul, ¿cierto? Vamos con azul. No es una característica de los anticiclones. A ver, vamos, razona ello. No es una característica de los anticiclones. Se origina en centros de baja presión. A ver, vamos a ver si es que esta respuesta es correcta. Ay, qué frío. Ya, muy bien. Y luego nos falta la chapita verde. Vamos con la chapita verde. El monzón de verano que se produce al sur de Asia genera. El monzón de verano que se produce al sur de Asia genera inundaciones. Muy bien, genera inundaciones. Vamos a hablar ahora acerca de los climas de nuestro planeta y luego de nuestro país, ¿ya? Por la latitud, los climas pueden clasificarse en tropical o tórrido, ¿no? Que va de 0 a 23 grados 27 minutos, sea latitud norte o sur. Este clima tiene como característica poseer elevadas temperaturas y abundante precipitación. Tenemos también al del clima templado. Clima templado, ajá, de 23 grados 27 minutos latitud norte o sur a 66 grados 33 minutos latitud norte o sur. La característica de este clima templado es que está abarcando países, ¿no?, que tienen mayor extensión y población, así como también es una zona en donde se producen los huracanes. ¿Y nosotros estamos en esa zona templada? ¿Sí o no? ¿Estamos en esa zona templada? Gracias a Dios, no. ¿Y por qué digo gracias a Dios? Porque si no, imagínate si estuviésemos en ese lugar. Estaríamos con más estrés, ¿cierto? Estamos en el cinturón de fuego, terremoto, volcán, ahora la pandemia, ¿no? Y ahora que estamos estresados, incluso con las elecciones, y encima de ello, imagínate que estuviésemos siempre a la espera de huracanes, peor todavía. ¿Mañana votas? Mañana sí te toca votar. No te olvides, por favor, ya protegido, doble mascarilla, tu protector facial, tu lapicero. Lleva tu lapicero, ¿ya? Seguro afuera también estarán vendiendo, pero igual lleva alcoholcito. No, de lo contrario, ya lo compras hoy día para que mañana ya esté totalmente desinfectado ya. ¿No te toca todavía, Antonella? Todavía no hay. Entonces hay alumnos todavía que son menores de edad. A mí sí me toca, definitivamente. A mí sí. Mañana también recuerda que según tu número, el último número de DNI, ¿ya? Eh, tienes un horario, ¿no? Y también hay un horario respectivo para las personas, ¿no?, que son más vulnerables, ¿ya? Por quien votes, ¿no? Bueno, sobre tus manos caerá la responsabilidad, ¿no?, de nuestro país, pero ya está en ti, ¿no? Ya está en ti. Continuamos.
De los 66 grados 33 minutos latitud norte hacia los 90 grados latitud norte, y también puede ser en la zona sur, tenemos a la zona fría, gélida, polar. Esta zona fría, gélida, polar se caracteriza porque aquí reinan las bajas temperaturas y son zonas, ¿no?, despobladas. Mapa de clasificación climática del Perú. El CENAMI sacó una infografía en la cual se nos informaba que el Perú posee 38 tipos de climas y que en este caso, ¿no?, entre los climas de mayor extensión que puedes observar en este mapa climático, pues tenemos al árido y templado en la costa, al lluvioso y frío en la sierra y al muy lluvioso y cálido en la selva. ¿Ya? Entonces, según el método de clasificación climática de Warren Thornway, el CENAMI indicó que el Perú posee 38 tipos de climas, ¿ya? Y este mapa de clasificación climática se ha actualizado luego de 33 años. Por eso que te digo, clima, periodo de 30 años. Presenta una gama de 38 climas distribuidos a nivel nacional, en cada departamento con sus propias características climáticas de temperatura, precipitación y evapotranspiración. Por ejemplo, en el caso del departamento de Lima, tenemos 12 de los 38 tipos de climas, y el clima es árido templado con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año. Pero Lima está en la costa central, entonces los departamentos que estén en la costa central van a tener también sus mismas características. Por ejemplo, Libertad, clima árido templado con deficiencia de humedad todo el año. Ajá. Mira aquí también Lambayeque, árido cálido con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año. Ah, bueno, aquí ya varía, ¿no? En todas las estaciones del año. Igual acá. No, no varía, perdón, no varía. Es igual, porque están dentro de la costa central. La costa sur, clima árido y templado con deficiencia de humedad en en todo el año. A ver, aquí un alumno de otro departamento del Perú. ¿Hay alguien que pertenezca a otro departamento del Perú? Vamos. Ujú. Entonces tenía razón. Hace varios minutos sentí un temblor y sí, me acaba de llegar el registro del IGP, que fue un temblor que se produjo en Chilca, aquí en Lima, pero fue de 3,4. Recuerda que el IGP ya ha colocado en sus redes sociales, en Facebook, el mapa en donde se te indica cuáles son los distritos con mayor peligro. Ojo, ¿ya? Porque porque se les ha avisado a nuestro país que hay deformaciones en las placas tectónicas justo en las zonas costeras, y esto implica ¿qué cosa? ¿Qué implica ello? Terremoto, ¿no? Y le han dicho que incluso puede ser de 8,5. Ya, eso sí, olvídate. Fue un gusto conocerte. Me dicen que de Ancash tiene 16 de los 38. El clima es árido y templado, con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año. Se parece al de Lima, porque también porque también es parte de la costa central. Tenemos a La Libertad, Renato, tiene 13 de los 38 tipos de clima, pero La Libertad también está en la costa central, entonces deben tener el mismo concepto, ¿no? Clima árido y templado, con deficiencia de humedad todo el año. Igual aquí, mira, a Cajamarca, 15 de 38, el clima es lluvioso y templado. Cajamarca tiene parte selva, con deficiencia de humedad en otoño e en invierno. Tenemos a Puno, que tiene 18 de los 38 tipos de clima. En el noreste el clima es muy lluvioso a lluvioso. En el altiplano el clima es semiseco y frío semifrígido. En invierno es seco y o deficiente en humedad en otoño y en invierno. La clasificación de Köppen. Vladimir Köppen clasifica los climas dependiendo ¿a qué?
dependiendo del tipo de vegetación que existe, ¿no? Y se basa específicamente en dos elementos climáticos muy importantes, que son la temperatura y la precipitación. ¿Y por qué son importantes? Porque ellos determinan en sí la aparición de climas secos o climas cálidos, ¿ya? Entonces, él divide a los climas del planeta en 5 grupos. Tenemos a los climas tropicales lluviosos, climas áridos, climas templados, climas polares y climas de altura. Y encima aquí hay subgrupos dentro todavía. ¿Cuáles son los factores climáticos del Perú? Pues son los siguientes. Al Perú, por su ubicación, chicos, por su ubicación, le pertenece un clima tropical, ¿ya? ¿Que sí, Miss, de verdad? Sí, les pertenece un clima tropical. ¿Pero qué pasó? Principalmente la cordillera de los Andes es quien evita eso. Todo el Perú debería tener el clima de la selva, pero no lo tiene. ¿Por quién? Por la cordillera de los Andes. En todo el Perú debería haber elevadas temperaturas y abundante precipitación. Miss, no, mi casa. Pero ya estarías trabajando en función a ese tipo de clima, ¿no? Pero en nuestro país tenemos a la cordillera de los Andes, tenemos al anticiclón del Pacífico Sur, anticiclón del Atlántico Sur, tenemos a los vientos alisios, al ciclón ecuatorial, a la corriente peruana, corriente del Niño, tenemos a la baja latitud, que son factores que van a intervenir en la diversidad climática de nuestro país. Vamos a iniciar con la cordillera de los Andes, sin antes no olvidarme en decirte que este tema de climatología, sea la 1 o la 2, es lo que viene en el examen de admisión de San Marcos. Siempre te preguntan ello. La cordillera de los Andes hace referencia a un factor geográfico climático que se llama altitud. Este es el factor más importante para la diversidad climática de nuestro país. Afecta lo que es la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Bien. Va a influir mayormente en dónde, en la diversidad climática de la región andina, ¿no? Y también es una barrera ante los vientos que puedan ingresar a la zona de la costa, es como una muralla. También influye en la aridez de la costa, claro, pero no tanto como la corriente peruana. Y Missy, ¿por qué influye en la aridez de la costa? Porque simplemente, como es una barrera, impide que las nubes pomposas cargadas de lluvia ingresen a esta zona. Baja latitud hace referencia al factor geográfico latitud. Recuerda que la latitud es la distancia en grados y minutos, ¿no? Y segundos de un punto cualquiera hacia el Ecuador. La latitud, en este caso, mira el Perú, blanco y rojo a tu alrededor. El Perú se encuentra en esta zona. ¿Cómo se llama este lugar, según los climas del mundo que hemos visto? ¿Cómo se llama este sitio? Es tropical, torrido, templado o frío. Es un clima tropical, ¿no, Leslie? Y ese debería ser el clima de todo el Perú, pero solamente lo tiene la costa norte. Departamentos de Tumbes y Piura, desde Boca de Capones hasta Península de Illescas. Y mira aquí, mira la coloración de sus aguas, mira la coloración de sus cielos. Si es que hay nubes, no son como las de acá, son pompositas dispersas que van a generar lluvia. En pantalla tienes a un hotel de los de Cameron. Y tenemos también que este tipo de clima solamente lo tiene la costa norte que hemos visto y también la selva. Corrientes marinas. Hace referencia al factor oceanidad, un factor geográfico oceanidad. Tenemos a la corriente del Niño. Es una corriente de agua cálida porque se produce cerca al mar y se desplaza de norte a sur. ¿Llega hasta dónde? Hasta la península de Aguja. Llega hasta Punta Aguja. Punta Aguja, ¿en qué departamento queda Punta Aguja? ¿En qué departamento queda Punta Aguja? Mira aquí. La corriente del Niño nace en el Golfo de Guayaquil y se va a desplazar de noreste
al suroeste, y llega a Punta Aguja y se desvía hacia el oeste, se va hacia la zona del continente asiático, no llega a chocar con la corriente peruana. La corriente del Niño es una corriente de agua cálida, corriente de agua cálida. Y lo que te va a brindar es un clima semitropical para Tumbes y Piura, nada más, es un clima en donde el sol está perenne, ¿no? Y si hay lluvia, igual se siente la sensación de calor. Incluso la corriente del Niño lo que hace es, ¿no? Producir especies de aguas cálidas, tales como el perico, tales como el atún. Y ahí están las nubes, ¿no? Permite formar las nubes nimbos. Estas generan lluvias en los meses de verano. Tenemos a la corriente peruana. La corriente peruana se desplaza desde Valparaíso, Chile, hasta Punta Aguja, otra vez Punta Aguja, y esta se desvía al oeste, es decir, se desplaza de sureste a noroeste. ¿Y por qué se va? Debido a que aquí está la Punta Aguja, pues, ese relieve se lo lleva inmediatamente. ¿Qué me va a provocar la corriente peruana? Pues como te brinda lo que vienen a ser las nubes estratos que producen llovizna, pues no va a permitir que esta zona deje de ser árida, porque la llovizna es lo mínimo que puede caer, pero en cambio si cayera lluvia de verdad, un chubasco, lo que está en la selva, ahí sí tendríamos un cierto tipo de que, ¿no? De diferencias. También están las nubes estratos, las que debes observar también ahora por tu ventana. Y la corriente peruana produce el fenómeno de inversión térmica. ¿Cómo que el fenómeno de inversión térmica? Cambia las reglas que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, a mayor altitud, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a mayor altitud? Dime tú, a mayor altitud, ¿mayor o menor temperatura? ¿Qué me respondes? A mayor altitud, ¿mayor o menor temperatura? Menor, ¿cierto? Menor temperatura. Menor temperatura. Y a menor altitud vendría a ser mayor temperatura. Ahí lo tenemos, mayor temperatura. Esa es la regla básica. Pero la corriente peruana hace que en la costa centro-sur pase lo siguiente, la inversión térmica. ¿Qué es eso? Que estas reglas cambien. Sería que a mayor altitud, mayor temperatura, y a menor altitud, menor temperatura. Compara Chosica con Lima. ¿Quién está a mayor altitud? ¿Chosica o Lima? ¿Quién está a mayor altitud? ¿Chosica o Lima? Chosica. Por la regla general, si Chosica está a mayor altitud, debería estar haciendo frío ahora. Y nosotros con un poco de calorcito, ¿cierto? José, Katy, Antonella. Pero Chosica, ¿cómo está Chosica ahora? ¿Está haciendo frío? Porque la regla general te dice que ahorita en Chosica debe estar haciendo frío. ¿Y está haciéndolo? ¿Están abrigados así como nosotros con nuestras super chompas? No, están tomando el sol ahí frente a las piscinas en los centros recreacionales. Ahí debería estar haciendo frío y aquí un poco más de calor. Pero ¿quién provoca eso? Que se inviertan los papeles. ¿Quién es? La corriente peruana Ode, la corriente peruana Ode Humboldt. ¿Ya? Y también permite la formación de lomas. Recuerda que las lomas son estribaciones andinas cerca al mar. Viene la corriente peruana, brinda sus nubes, estratos, empieza a lloviznar en ese lugar y de lo que era marrón se convierte en una hermosa alfombra verde como estás observando en la pantalla. Una hermosa alfombra verde. Esas son las lomas del Lúcumo. Hay una que es famosa que es la de la Chay, la única protegida por el Estado. Anticiclón del Pacífico Sur, el APS. Factor que hace mención es al factor geográfico oceanidad. El anticiclón del Pacífico Sur se va a originar en zonas de alta presión. Y se origina en zonas de alta presión, dime tú, ¿genera mal tiempo o genera buen tiempo? Genera en este caso buen tiempo, ¿no?
Relativamente. Buen tiempo. Pero es este anticiclón quien va a originar a la corriente de Humboldt, es quien va también, en este caso indirectamente, a formar las nubes. El anticiclón del Atlántico Sur hace referencia al factor oceanidad. El anticiclón del Atlántico Sur, en el lado del Océano Atlántico, es una zona de alta presión. Los vientos aquí se van a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la parte sur, ¿no? Suroriental del país. Y van a ingresar estos vientos, ¿por dónde? Por la selva. ¿Y qué es lo que produce en la selva? Descenso de temperatura. ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo se denomina a este descenso de temperatura? Se le llama friaje. ¿Ya? ¿Sabes qué cosa es el friaje? ¿Sabes qué es el friaje? No, sí. A ver, vamos aquí. Ujú. Vamos a ver qué cosa es el friaje, ¿ya? Con Cenami. ¿Puedes observar la pantalla? Sí, ¿cierto? A ver, un momento. Qué raro, ¿por qué se presenta así? Bueno, La selva peruana es una de las más ricas en biodiversidad y sus innumerables recursos contribuyen con el desarrollo del país. Pero esto no sería posible sin su gran variedad de climas. ¿Ya oíste, Juanito? Los climas hacen de la selva una gran fuente de recursos. Pero debemos tener mucho cuidado con el friaje. ¿Friaje? Sí, mamá, ¿qué es eso? Nosotros les explicamos. El friaje es un evento meteorológico muy común en el Perú, que es frecuente durante el otoño e invierno y se da únicamente en la selva. Todo ocurre cuando una masa de aire frío que viene desde el sur del continente ingresa a nuestro país por la selva sur y se desplaza hacia el norte. Específicamente por Madre de Dios y dependiendo de la intensidad, puede afectar toda la selva peruana. Y mucha atención, los friajes ocurren entre 6 a 10 veces al año y suelen durar de 2 a más días, dependiendo de la intensidad. El friaje generalmente inicia con lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Posteriormente, ocasiona caídas bruscas de la temperatura máxima y temperatura mínima, y presencia de nieblas y neblinas. Pero a veces durante el friaje, después de las lluvias, hay brillo solar y el cielo está despejado. ¿Eso quiere decir que ya podemos salir a jugar? ¡Jugar, jugar! No, Juanito, no deben confiarse. Recuerden que durante el friaje el clima cambia bruscamente. Por eso emitimos 2 avisos meteorológicos. Uno asociado a la presencia de lluvias y otro que menciona el número de friaje y el área donde descenderá la temperatura. Estos se difunden en los medios de comunicación para que puedan estar prevenidos y pongan en práctica las siguientes recomendaciones. Debemos abrigarnos bien para no enfermarnos. Sí, sobre todo porque la temperatura puede descender bruscamente varios grados centígrados en pocas horas. Por eso mi familia trabaja junta para asegurar el techo, las puertas y ventanas, para que soporte los fuertes vientos y lluvia. Así protegemos a los niños y adultos mayores, que son los más vulnerables. Muy bien, y en cuanto a la agricultura, es necesario informarse para prevenir riesgos, porque las bajas temperaturas pueden dañar los cultivos. Y también debemos cuidar a nuestros animalitos porque el frío les puede afectar. Así es, Juanito. Y no olvidemos lo más importante: Estar atentos a los avisos de Cenami y prepararnos. La majestuosidad de la selva nunca dejará de sorprendernos. Pero si se trata de su clima y las variaciones del tiempo meteorológico, es mejor estar informados. Solo así podremos adaptarnos a él y evitar los impactos negativos que pueda ocasionar el friaje. Cenami, información confiable y oportuna al servicio de la población.
Entonces, ¿en dónde se produce el friaje? ¿En qué zona? En la selva, ¿cierto? Se produce en la selva. Y dime, ¿qué hace? ¿Aumenta o desciende la temperatura? Desciende la temperatura. Y para ello las personas lo que tienen que realizar también es, ¿no?, el abrigo de personas menores de edad, así como los adultos mayores. ¿Listo? Y también tienen que proteger sus casas, has visto, ¿no? Que lo que hacen es reforzar las estructuras, especialmente el techo por los fuertes vientos. Y eso se produce en la selva, pero en la sierra se produce un fenómeno parecido, pero tiene el nombre de ¿qué? De heladas, ¿no? En este caso las heladas vienen a ser por la brisa de montaña, los vientos catabáticos. En cambio, el friaje es por el anticiclón del Atlántico Sur, ¿ya? El anticiclón del Atlántico Sur. Vamos a continuar. Muy bien, ya está. El ciclón ecuatorial es un viento que se origina en una zona de baja presión, como puedes observar, una zona de baja presión, y va a afectar a la zona de la selva, ¿no?, generando lluvias. El INRENA, bueno, en su momento, considerado como el Instituto de Recursos Naturales, clasificó los climas de nuestro país en 8. 2 para la costa, 4 para la región andina y 2 para la región amazónica, ¿ya? En la costa se tiene 2 tipos de climas. Tenemos el primero, que es el clima cálido muy seco, también llamado desértico o árido tropical. Y quienes poseen este tipo de clima viene a ser la costa norte, ¿no? Tumbes y Piura, que representa menos del 3% de la superficie total del país. La altitud va desde el litoral marino hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio es de 24 grados. La precipitación, bueno, se caracteriza por ser muy seco, ¿no?, en algunos momentos, y en otros es cálido con una lluvia que se produce en verano. ¿Qué es lo usual aquí? Que se produzca el fenómeno de El Niño, ¿no? Las temperaturas suben, ¿no?, unos 3 grados más de lo habitual, puede llover 8 veces más de lo normal, y hay graves consecuencias, ¿no?, para la población, hay pérdidas humanas también en la infraestructura, incluso para el ecosistema. Pero el fenómeno del Niño no implica algo malo, ojo, ¿no? Si tú supieses en este caso cómo realizar las medidas de prevención, pues sería todo chévere. ¿Que sí, Miss? Claro. Si tú sabes que eso implica lluvias y tu terreno, por ejemplo, tu Piura es zona de sequía, ¿qué hago? Construyo reservorios, canalizo el agua de los ríos. Pero como estás en Perú, ¿qué dejas? Que simplemente aumente el agua de los ríos y se desborden. Pero el fenómeno del Niño lo que hace es provocar inundaciones, claro, pero es a partir de que tú no has previsto. No has hecho muros de contención, no has hecho reservorios para canalizar el agua y bajar ello. Lastimosamente no. Las ciudades. Las ciudades que tienen este tipo de clima vienen a ser Tumbes, Piura, Sullana, Paita y Talara. Clima semicálido muy seco, desértico, árido, subtropical, es el que tenemos nosotros. Se localiza casi en la mayoría de la zona de región costa. Va a abarcar la costa centro y la costa sur, desde Península de Illescas, que está en Piura, hasta el punto de la Concordia, que está en Tacna, y representa el 14% de la superficie total de nuestro país. La altitud va desde el litoral, nivel del mar, hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar.
La temperatura promedio es de 18 a 19 grados. La precipitación promedio anual es de 150. Puede ser extremadamente seco, como se observa en el desierto de Ica. También puede lloviznar en verano, como en Chiclayo, ¿no? Las ciudades que presentan este tipo de climas: Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima, Ica, Mollendo e Hilo. En la sierra tenemos el clima templado subhúmedo, de estepa y valles andinos bajos. ¿Tú ves vegetación? Muy bien, se utiliza para la agricultura, ¿ya? Se encuentra entre los 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura sobrepasa los 20 grados y esta región es aprovechada para la parte agrícola ganadera. E incluso puedes observar especies introducidas como el eucalipto. El eucalipto no es originario de nuestro país, sino que ha sido, en este caso, insertado, ¿no? ¿Proviene de dónde? ¿De qué sitio? Proviene de Australia, el eucalipto. Tenemos que su precipitación se encuentra por debajo de los 500, hay partes más elevadas y húmedas, y dependiendo a la cantidad y estaciones de lluvias también hay variantes de este tipo de clima, ¿no? Tenemos un clima que puede ser templado árido, como en Arequipa, puede ser un templado semiárido, como en Canta, puede ser un templado subhúmedo, como es en Cajamarca, Abancay, Ayacucho, puede ser un clima templado lluvioso, como en Yachapoyas, en Sandia, ¿no? Y las ciudades que tienen este tipo de clima es Arequipa, Ayacucho, Abancay, Cajamarca. Clima frío boreal de los valles mesoandinos. Se localizan en los valles andinos altos, altitud de 3000 y 4000 metros sobre el nivel del mar, y la temperatura es de 12 grados. La precipitación anual promedio es de 700, y es aquí donde se producen las heladas, descenso de temperatura por los vientos en este caso, de tipo catabáticos, ¿no? La brisa de montaña, esa brisa continental. Y hay dos tipos de heladas, tienes helada blanca y helada negra. La helada blanca consiste en cristales de hielo que van a cubrir las hojas de las plantas, las van a proteger. En cambio, la helada negra no produce hielo, es un viento frío, seco, que ingresa a los componentes de la planta, destruye todo ello y le da una coloración así negra, mata a las plantas. Las ciudades que poseen este tipo de clima es Huaraz, Huancayo, Cusco, Huancavelica, La Oroya, Puno y Juliaca. Clima frígido de puna o de tundra. Se localiza aquí en la zona de mesetas, colinas, cumbres andinas de 4000 a 5000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio es de 6 grados. Las ciudades que poseen este tipo de clima son Cerro de Pasco, Junín y Carhuamayo. El clima de nieve es un clima hostil, gélido, glacial, nival, muy baja temperatura, falta de oxígeno, también hay fuerte insolación en este lugar. Aquí están los lugares que sobrepasan los 5000 metros sobre el nivel del mar. La selva. La selva es un clima semicálido muy húmedo, subtropical muy húmedo. Se localiza en la zona de la selva alta. La altitud va de 1000 a 400 metros sobre el nivel del mar. La temperatura está por debajo de los 22. Hay temperaturas muy elevadas en los fondos de los valles y en la transición a la llanura amazónica. Las ciudades que presentan este clima semicálido muy húmedo es Moyobamba, Tingomaría, La Merced, pertenecientes a la selva alta. Esta es una zona muy lluviosa y en donde vas a encontrar nubes grandes. Precipitación. Recuerda que es muy húmedo y el lugar más húmedo del Perú, el lugar más lluvioso del Perú es el Valle de 15000 que se encuentra en Cusco. Cusco tiene parte selva. Clima cálido, húmedo, tropical húmedo. Se localiza en la selva baja, en las llanuras, de 400 a 80 metros sobre el nivel del mar. La precipitación anual es de 2000. Y las ciudades que poseen ese clima cálido húmedo vienen a ser Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Tarapoto y Yurimaguas. ¿Ya? Muy bien. Pasemos ahora a la parte práctica. Número 1. Señale la alternativa donde se debe registrar la mayor presión atmosférica. La mayor presión, es decir, debe ser el punto más alto o debe ser el punto más bajo. Si te dicen mayor presión atmosférica, debe ser el punto más bajo, ¿no? El de menor altitud. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Tablazo de Máncora? Muy bien, es el tablazo de Máncora, perfecto. 2.
Si en Asia Meridional soplan los vientos monzones con grandes impactos en la región, ¿qué país se verá afectado por estos vientos? Si en Asia Meridional, en la parte sur de Asia. Sri Lanka, ¿no? 3. Si deseamos registrar la cantidad de presión existente en un lugar, ¿qué instrumento meteorológico debemos usar para medir la presión atmosférica? El barómetro. 4. Indique verdadero o falso según corresponda sobre los climas de la costa. Es falso que la zona árida central esté influenciada por la corriente del Niño, por la corriente peruana. La 4. Las nubes cúmulos es un factor que influye en el clima árido en la parte sur de la costa peruana. No, es la corriente peruana, el anticiclón del Pacífico Sur. ¿Ya? 4. Casa. 5. Los vientos locales tienen características propias de cada región, no formando parte de este grupo el viento. A ver, ¿cuál no es un viento local? ¿Cuál no es un viento local? Al ojo. Muy bien, el viento alisio. 6. Son vientos ciclónicos originados sobre los océanos con temperatura de sus aguas superficiales superiores de 27 grados, entre 5 y 15 grados de latitud, y su vida oscila desde unos pocos días a algunas semanas. De días a semanas. El otro es de horas. ¿De quién estamos hablando aquí? De huracanes. Muy bien. 7. Los pescadores a vela salen a pescar de madrugada, porque así la brisa de tierra lleva sus botes mar adentro. 8. Indique los enunciados correctos. La brisa continental son aquellos que soplan entre las montañas y los valles. Verdadero. El anticiclón es el sistema de viento que logra impulsar a las corrientes marinas. Claro, el anticiclón del Pacífico Sur impulsa a la corriente peruana de Humboldt y es desplazada por los vientos alisios. Los vientos monzónicos de invierno soplan del océano al continente, es al revés, del continente al océano. 9. Es aquella ciudad capital departamento del Perú donde el barómetro debe registrar bajos valores, tomando en cuenta la altitud del terreno. Bajos valores, Cerro de Pasco. 10. Relacione correctamente tipo de clima con característica. Es la letra D. 10D. 10D. Perfecto. Ahora sí, nos podemos retirar. Y bueno, mañana tienes un deber que realizar. Bueno, en este caso, no todos, ¿no? Pero para los que sí, por favor, con bastante precaución.